en realidad el título es tumores de pulmón, pleura y mediastino. Pero para efectos de poder hacer, digamos, más didáctica la clase y no extendernos tanto con una serie de detalles, he tomado como, digamos, como clase referencial el cáncer pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando tiene uno una patología en el tórax, los procedimientos de diagnóstico son iguales. Cuando ustedes en una radiografía de tórax pueden objetivar, digamos, una masa que aparentemente está, por decirles, en el lóbulo superior derecho, puede ser también mediastinal. Entonces, los exámenes, la metodología diagnóstica, va conllevada a procedimientos que son iguales para cáncer pulmonar, iguales para, ¿no?, como para tumores de mediastino o de pared torácica. De tal manera de que eso vamos a tomarlo como referencia. Siguiente. Entonces, la siguiente. Entonces, acá tienen, ejemplo, una clasificación de todos los tumores que hay en el tórax, empezando desde la piel, tejido celular subcutáneo, a la parte muscular, la pared torácica y después ya las pleuras y los pulmones. Y después lo repaso en el siguiente. Ya lo han llevado en histología. Vamos a hablar de generalidades, etiología, la clasificación histológica, el estadiaje, el cuadro clínico, los procedimientos de diagnóstico y sobre todo pues, las indicaciones o el tratamiento quirúrgico. La siguiente. Bueno, en América del Sur, el cáncer de pulmón es el quinto cáncer visceral más frecuente. En mortalidad está en tercer lugar. En el Perú, a pesar que tenemos limitada estadística, porque muchos pacientes en el Perú, ejemplo, mueren de cáncer pulmonar, pero como el cáncer pulmonar, sobre todo el de células pequeñas, invade rápidamente el mediastino, puede afectar, por decirles, el esófago, y el paciente piensa, o los familiares, que ha fallecido, digamos, del estómago, ¿no? Una patología del estómago, o se le produce un derrame pericárdico, dicen no ha muerto del corazón, entonces no hay un buen diagnóstico. Es por eso que la incidencia en el Perú está en sexto lugar y la mortalidad sí se mantiene en segundo lugar. La incidencia entre mujeres y hombres es casi igual en el Perú, pero 5.1 en el hombre, 4.6 en la mujer. El adenocarcinoma es el más frecuente en hombres y mujeres. Algo muy interesante es la predicción del crecimiento del cáncer de pulmón al 2040. Es de 72.5%. Algo parecido ha aparecido hace 20 años también. Yo me acuerdo la proyección que había en el año más o menos 2000, 2002. Era así y resulta de que por una situación de que yo era directivo de la Asociación Latinoamericana de Cirugía de Tórax, iba a los congresos, donde el 99% hablaba de cáncer pulmonar. Yo llevaba pues, mi secuela de tuberculosis, mi dactilosis pulmonar, aspergilomas, etc. Y conversando con los amigos en los congresos, decían no era posible que el Perú tuviera solamente un hospital especializado en cáncer y que nosotros, como hospitales nacionales, yo esa vez ya era director del Hospital Hipólito Unanue en el 2002, no tuviéramos una unidad oncológica por lo menos. Entonces, apenas llego yo a Lima, rápidamente reúno si había oncólogos en nuestro hospital, había 2 oncólogos, y les digo, ¿y por qué nosotros no hacemos tratamiento quimioterápico? No. Lo que pasa, doctor, por ley, el INEM es el que importa prácticamente a exclusividad los quimioterápicos. Y nosotros no estamos atados de manos, solamente tratamos cuando el paciente puede comprar su medicación afuera. Fíjense. Entonces, inmediatamente corroboré eso, hablé con el director muy gentil, el doctor Vallejo Soloburen, era director del INEM, y en las reuniones que teníamos con el ministro, sabes, el ministro Solari de la Fuente, presenté el problema, la problemática de los hospitales nacionales que no teníamos siquiera unidades oncológicas. Corroboró esto, llamó inmediatamente y se expidió recién la resolución ministerial para que los hospitales a partir del 2002
tuvieran unidades oncológicas, desarrollándose las unidades oncológicas en los hospitales nacionales. Esto que parece como ¿no? una pequeña anécdota, sirvió después para fortalecer y salvarles prácticamente de la falta de el déficit de infraestructura para el tratamiento de cáncer y sobre todo del déficit de personal para la atención de él, ya que simplemente el INEN en determinado momento ya no daba para más. Como hasta ahora es un cuello de botella, pero que gracias sobre todo a la creación de las unidades oncológicas, nuestros hospitales nacionales tienen unidades oncológicas que gracias también al Seguro Integral de Salud hacen cientos de tratamientos quimioterápicos a los pacientes, claro, con necesidad, y así todavía quedamos con un déficit de atención. Es por eso que la proyección de crecimiento del cáncer va a ser bastante alta y espero que mejore la oferta hospitalaria y profesional. Algo real es que la población va envejeciendo, entonces hay mayor incidencia de cáncer de todas las vísceras. ¿No? Probablemente muchos de ustedes se dediquen al cáncer o sean oncólogos, etc. ¿Por qué? Porque va a haber de todas maneras bastante aumento de la incidencia de cáncer. En ese sentido, antes yo me acuerdo, ahora están prácticamente casi a la par, ¿no? Las enfermedades infecciosas, las degenerativas y el cáncer. Antes siempre se mantenía en primer lugar todas las infecciosas. Dice que en el futuro, tanto las degenerativas, con esta alteración que hay del sistema inmunológico con las vacunas, etcétera, van a aumentar, igualmente que van a aumentar el cáncer visceral de todo tipo. La siguiente. En cuanto a alteraciones genéticas también, se ha avanzado en el conocimiento de protooncogenes a través de marcadores tumorales, a través del estudio, ¿no? de ADN, pero ninguno es, digamos, causal, como digan, tiene tiene el efecto, digamos, de causa-efecto. No en todos los pacientes se produce esto, es por eso que no hay la relación de causa-efecto, que sí lo podrían tener algunos virus, ejemplo, con el cáncer de próstata, con el cáncer de cuello uterino, etc. Sin embargo, acá hay que resaltar, sobre todo las sustancias carcinogénicas. Gracias a Dios la gente fuma menos, ¿no? Pero el tabaquismo definitivamente tiene una alta incidencia de cáncer, no solamente de pulmón, vías respiratorias superiores y de otras vísceras. Algunos químicos como hidrocarburos no combustionados, acá al libre albedrío, acá no se hacen grifos al lado de una vivienda o de un edificio de viviendas, ¿no? Cuando eso es altamente cancerígeno. Igualmente el uso excesivo del cloro, ahora que están tan de moda, ¿no? Rociarse, bañarse en cloro. El cloro puede provocar cáncer porque es bastante inflamatorio. El níquel, el asbesto, ¿no? Usado a veces en pinturas, techos de ternera, etcétera, que son directamente causantes de los cánceres de pleura, los mesoteliomas. Y sobre todo las radiaciones ionizantes. Acá también es un capítulo muy interesante para que ustedes puedan investigar. Por ejemplo, yo pensaba que, ¿no? Lo que veíamos, una explosión nuclear, etcétera, podía alterar genéticamente al individuo, por ejemplo, ya sea por las bombas que soltaron en Hiroshima, Nagasaki, o por las pruebas nucleares que hubieron, o por los accidentes de los reactores nucleares que han habido en Chernóbil, etcétera. Y pensaba de que era una alteración que se les podía pasar o les pasaba, digamos, como una gripe, y no es así. Esas alteraciones simplemente quedan en el paciente, en el individuo, y son heredadas a sus hijos. Lo que pasa que cuando hay bastante mezcla racial, estos genes, digamos, alterados, quedan como genes recesivos, ¿no? Y hay una mezcla sangre fresca, definitivamente quedan relegados, pero sí, hay poca mezcla racial, etcétera, más bien se hacen más patentes, ¿verdad? Entonces, ese también es todo un campo de ver las alteraciones genéticas, y casualmente a eso vamos. El conocimiento del cáncer y sobre todo su tratamiento va llevado de la mano con el estudio, digamos, de las alteraciones genéticas que dan la mayoría de cánceres viscerales. La siguiente. Entonces, para cualquier cáncer visceral, siempre se debe evaluar qué tipo histológico es, la localización y extensión de la lesión, que es muy importante, y la respuesta inmunológica del paciente. Esta respuesta inmunológica que también
¿no? Está siendo alterada con la gran cantidad de vacunas que se está poniendo ahora por el coronavirus, ¿no? Pero definitivamente estamos en un mundo ya donde este sistema, digamos, inmunológico, que tardaba años, siglos, millones de años en transformarse, en mejorar, etcétera, se está alterando con toda la serie de, sobre todo con la pandemia y toda la serie de vacunas que está poniendo, sobre todo con con alteraciones, con el uso sobre todo de virus atenuados y virus sobre todo con cambios en su ADN. La siguiente. Siguiente. Para efectos de clasificación histológica, solamente, tanto clínica, intraoperatoria, posoperatoria, quimioterápica, si hay solamente dos tipos de cáncer. Uno sería el cáncer pulmonar de células pequeñas y el carcinoma de células grandes, epidermoide y adenocarcinoma, un solo tipo, cáncer pulmonar de células no pequeñas. ¿No? O sea, hay solamente dos tipos celulares actualmente. El cáncer pulmonar de células pequeñas y el cáncer pulmonar de células cáncer pulmonar de células no pequeñas. ¿Ya? Entonces, ven acá, el tiempo de duplicación celular, ejemplo de células pequeñas, es bastante rápido y es por eso que invade rápidamente el mediastino. Como no tenemos nosotros muchos receptores de dolor en el pulmón, las vías aéreas, prácticamente el cáncer cuando crece no duele, entonces el paciente prácticamente hace la enfermedad asintomáticamente. Y ya cuando invade estructuras que tienen inervación sensitiva, como la pared torácica u otros órganos, recién empiezan los síntomas. La siguiente. Miren, acá también la localización también es indiferente. Sin embargo, los adenocarcinomas tienden a ser periféricas. Ejemplo, nosotros, ¿por qué vemos cáncer? No con mucha frecuencia, pero vemos que de pronto es un paciente que tiene secuela de tuberculosis, tiene su retracción fibrótica, sus bronquiectasias, pero además tiene su adenocarcinoma. O es un paciente, uy, qué bonito, mira, tiene un absceso pulmonar. Hay que tratar el absceso médicamente, si no se cede, hay que operarlo. ¿Qué es? Un carcinoma de células escamosas. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo antes se decía pues que una enfermedad no podía coexistir con otra. Sí, coexisten. Y hay que tener bastante cuidado, sobre todo en el diagnóstico y sobre todo tener un buen enfoque terapéutico. La siguiente. Aquí también podemos ver, ¿no?, los tipos celulares que hay y algunos marcadores celulares que, caramba, estoy viendo que ahora que estoy yo con celular, disculpen, pero estoy viendo de que algunos marcadores celulares que después lo revisan, ¿ya?, pero que no los veo muy bien. A ver, la siguiente. Y vamos al drenaje linfático pulmonar, que también es muy importante conocer, porque es bastante sencillo el drenaje linfático pulmonar a nivel de pulmones y el tórax. ¿Por qué? Porque es una drenaje linfático centrípeto, o sea, va de afuera hacia adentro. Hay uno o dos ganglios en los ganglios sucarinales. Primero los ganglios pulmonares, a ver, de los segmentos. Con tu punterito podrías objetivar eso, Kathleen. Muy bien, ¿no? Esos serían los segmentos. Cualquier ganglio que está dentro de los pulmones es N1. Ya, muy bien, ese es el segmento, claro, del lóbulo inferior derecho, muy bien, ¿no? Y después nos vamos al mediastino, del ipsilateral, ¿no? Tanto en los traqueobroncales, ejemplo, ya estás en el lado derecho del paciente, ¿no? A ver, los traqueobroncales inferiores, medios y superiores, al lado de la tráquea. Muy bien, más arribita, lado derecho, de ahí sería el izquierdo, lado derecho del paciente, muy bien. Entonces, esa sería la primera vía de
salida extratorácica de los drenaje linfático a través de los tractos broncales, ¿no? Inferiores, medios, superiores y hacia el cuello, que van hacia los cervicales y escalenos del cuello, ascendentemente. Esa sería la primera vía de salida extratorácica del drenaje linfático pulmonar. La segunda vía de salida es a través de los ganglios subcarinales. A ver, ahí están 3 ganglitos debajo de la carina, Kathleen, ¿no? Esos ganglios subcarinales tienen directamente una comunicación, digamos, como después vamos a ver en algunas tomografías, con los paraaórticos. O sea, si tenemos ganglios subcarinales comprometidos, probablemente ya están en toda la cadena de los paraórticos, prácticamente en todo el cuerpo, ¿no? Primero la aorta torácica, después la aorta abdominal, etcétera, etcétera. Y la tercera vía de salida, esta torácica, es a través de los ganglios de los ligamentos triangulares. Ahí están como comitas primero en la pleura visceral, son reflejos de la pleura visceral que unen los lóbulos inferiores con el mediastino. Eso sería, claro, ahí en esquema, pero cerca al pulmón ves como comitas que hay ahí dibujadas en el mismo parénquima pulmonar en el lóbulo inferiores, cerca al mediastino. Esos serían los ligamentos, los ligamentos triangulares, que ejemplo, cuando hacemos resecciones del lóbulo superior, tenemos que liberar esos ligamentos para que se acomode el lóbulo inferior en toda la cavidad y no queden espacios. Cuando quedan espacios vacíos, cuando resecamos una parte del pulmón, ese espacio se convierte en un empiema. Es por eso que para hacer cualquier resección pulmonar, hacemos siempre una liberación de ligamentos triangulares. En esos ligamentos triangulares tenemos 1 o 2 ganglios que drenan directamente en el esquemita, se ve, miren, en el esófago, en los periesofágicos. Y si drenan en los periesofágicos, van a drenar, ¿dónde? En toda la cavidad abdominal, en los peristomáquicos, enterales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando queremos o objetivamos una neoplasia, tratamos de llegar a esos grupos ganglionares mediastínicos para ver si están tomados o no, y si, digamos, si ya la puerta de salida que tienen hacia la parte extratorácica está tomada o no. Si están tomados los ganglios mediastinales, inmediatamente, ¿no? Ya son N2. Ganglios mediastinales ipsilaterales y o subcarinales son los N2. De hecho, N1, parenquimales. N2, mediastinales ipsilaterales y o subcarinales. Y el N3 ya sería ganglios ya contralaterales también, o dentro de un lóbulo, perdón, de 2 lóbulos, como después vamos a ver en la clasificación. La siguiente. Acá tenemos, ¿no?, el TNM, la edición del American Joint Committee Cancer, que es la que estamos usando actualmente, ¿no? Miren, en realidad, yo decía, ¿por qué mis colegas han subdividido tanto? Porque esto era bien más sencillo. Era un T1 que abarcaba solamente tumores menor o igual a 3 centímetros, un T2 mayor de 3 centímetros, un T3 ya mayor de 7 centímetros, pero era más simple. Pero la explicación después ha venido, ¿por qué? Porque la mayoría, digamos, de clasificaciones ya tratan de llevar con medidas al centímetro. ¿Para qué? Para poder medir rápidamente si el cáncer, digamos, o la masa es susceptible al tratamiento con quimioterápico, o radioterápico, y pueden, digamos, en base a ello, en base a la medida, rápidamente evolucionar si mejora, no mejorando de estadiaje, o empeora. Es por eso que es la explicación por la cual en la mayoría ustedes van a ver de clasificaciones, ¿no?, del TNM son al centímetro. Aquí también T0 cuando no se vence el tumor primario, T in situ, eso todavía para nosotros, revistas, eso se hace sobre todo en sociedades donde se hace, ejemplo, una fibrobroncoscopía a los mayores de 40 años que tienen antecedentes de salud pulmonar, etc., ¿no? Y llegamos al T1. Miren, el T1, como título, tiene tumor menor o igual a 3 centímetros. Pero ¿cómo se ha subdividido? El TMI, mínimamente invasivo, ya eso también, revista, pero sobre todo el T1A, el T1B y el T1C en cuanto a medida.
El T1A, tumor menor o igual a 1 centímetro. El T1B, ¿no? Entre 1 y 2 centímetros. Y el T1C entre 2 y 3 centímetros. O sea, el T1 se ha subdividido en ABC, digamos, al centímetro. ¿Ya? Entonces, más o menos para que se vea la imagen de que el T1A1, T1B, T1A2, T1C, T2A3. Algo característico de estos tumores T1 también es que fibrobroncoscópicamente, acá de la fibrobroncoscopía se convierte en un elemento también muy importante como procedimiento de diagnóstico para cualquier enfermedad torácica, es de que no existe invasión del bronquio lobar. Cuando no existe invasión del bronquio lobar, quiere decir que puedo cortar ese bronquio porque no está invadido. Y si es una tumoración menor o igual a 3 centímetros, antes se prefería hacer lobectomías. No está invadido el bronquio y se hace simplemente la lobectomía. Tumor igual a menor a 3 centímetros. Pero ahora se ha visto que las resecciones en cuña, las resecciones segmentarias, ahora con el florecimiento de la cirugía toracoscópica, con una autosutura, tú puedes sacar, digamos, una lesión periférica en cuña, ¿no? En cuña, ¿no? Y de tal manera que esto pueden eliminar la lesión completamente. Antes se pensaba, no, que pueden quedar células, etcétera, no. Lo más importante es una resección cuyo borde sea por lo menos 2 centímetros del borde de la lesión. Muy bien. Y tenemos el T2. Acá también se ha subdividido. Antes era mayor de 3 centímetros, ¿no? Ahora se ha subdividido el T2A entre 3 a 4 y el T2B de 4 a 5. ¿No? Entonces ya tenemos, para repasar nuevamente, el T1A hasta 1, T1B de 1 a 2, T1C de 2 a 3, T2A de 3 a 4 y T2B de 4 a 5. Y tenemos el T3. El tumor T3 ya entre 5 menor o igual a 7, que puede invadir ya la pared torácica, el pericardio, nervio frénico o nódulos, ¿no? Varios nódulos en el mismo lóbulo. El T4, tumor mayor de 7 centímetros, que puede invadir ya mediastino o nódulos, digamos, en lóbulos, en diferentes lóbulos también. Y por último ya los Ns que ya los hemos visto en drenaje linfático, ¿no es cierto? El N1, ipsilateral del mismo pulmón, N2, ipsilateral, mediastinales y o subcardinales, y el N3, contralaterales, mediastinales iliares, o nódulos supraclaviculares. Y la metástasis, ¿no? El N1A con derrame pericárdico pleural maligno, ¿no? Y el M1B con metástasis simple extratorácica y el M1C múltiples metástasis extratorácicas o en más de un órgano. La siguiente. Acá tenemos la clasificación, muy interesante también. Algo muy importante, casualmente va referido a la importancia, digamos, de saber, que ustedes sepan sobre todo el enfoque del cáncer pulmonar, porque cuando uno piensa en cáncer pulmonar, debe ser una especie de emergencia diagnóstica. No tanto que esperar ya 2 semanas para que le hagan su tomografía, esperar otras 2 semanas para que le hagan su fibrobroncoscopía. No. Cuando uno piensa en uno tiene un nódulo, por decirles pequeño, menor o igual a 3 centímetros, uno tiene una imagen en moneda, un coin shadow, ¿no es cierto?, en sombra de moneda. Tienen que agotar rápidamente los procedimientos diagnósticos para llegar al diagnóstico. Entonces, como si fuera una urgencia, ¿no es cierto? Una urgencia, no emergencia, como si fuera una urgencia. ¿Ya? Entonces, de tal manera que ustedes puedan hacer rápidamente un diagnóstico, agotar. Y si no tienen a la mano los procedimientos diagnósticos, derivarlo a un hospital donde también puedan hacerse rápidamente los procedimientos que después vamos a ver. Miren, tenemos acá en la etapa 1, que puede ser 1A1, 1A2, 1A3.
todos corroborados con el T1A, T1B y T1C. Hacen el seguimiento, ¿no? En verde claro. Muy bien, Kathleen. ¿No? Y tenemos el 1. Tenemos la etapa 1B, que sería también con N0, pero con T2A. Hemos dicho T2A es hasta 4 centímetros, de 3 a 4 centímetros. ¿Ya? O sea, hasta 4 centímetros cuando no hay nódulos, está en la etapa 1. 1B cuando es T2A, y 1A1, 1A2, 1A3, de acuerdo al T1A, T1B, T1C. Y tendríamos después la etapa 2A, que está solito, ¿no es cierto? En rosadito, en anaranjado. Muy bien, es etapa 2A, que es ya de 4 a 5, pero con N0 todavía. Pues entraríamos a la etapa 2B en amarillo, ¿cierto? Que está desde el T3 con N0. El T3 hemos dicho es de 5 a 7 centímetros, ¿no es cierto? Y el N1 hasta la etapa T2B, o sea, hasta 5 centímetros, con N1 están en la etapa 2B. ¿Qué cosas son los N1? Hemos dicho ganglios peribronquiales, o sea, dentro del mismo pulmón. O sea, no hay nada ahí de ganglios mediastinales. Miren, ya cuando hay ganglios mediastinales, vaya el N2, definitivamente ya cuando el paciente tiene un N2, tu pronóstico es reservado. ¿Por qué? Porque si está ya en mediastino ipsilateral o subcarinal, probablemente ya atravesó esa barrera y se encuentra ya núcleos de células en otras zonas. Entonces, el N2. Entonces, la etapa 3A con N2 hasta la etapa, hasta el T2, o sea, hasta el T2B, hasta 5 centímetros con N2. Con N1, de T3, inclusive hasta T4 con N1 se pueden considerar. 3A. Y la 3A, ¿no? Con N0 sin ganglios, pero que tiene una extensión ya a pericardio o a mediastino, ¿no? Yo pienso que eso es lo más importante. O sea, ver lo más importante acá es en qué momento el paciente ya tiene pronóstico reservado, es cuando entra a la etapa 3A. Ya, eso es bueno que lo sepan. ¿Por qué? Porque cualquier procedimiento quirúrgico, como después vamos a ver, sería solamente paliativo. Ya la sobrevida, así sea cáncer pulmonar de células no pequeñas, sería corta. Sin embargo, a veces esos pacientes tienen que operarse para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, tienen una tumoración cerca de la pared torácica que tiene alta sensitividad, dolorosa. Entonces simplemente se le tiene que resecar esa parte y el paciente, ¿no? Recién le calme el dolor porque el dolor es tan intenso que no cede ni con opiáceos, nada. La siguiente. La siguiente, Kathleen. Muy bien, acá también podemos ver más o menos este cuadro para que pues lo vean, ¿no? Para que corroboren los estadiajes. La siguiente. En cuanto a marcadores tumorales, en realidad los marcadores tumorales ayudan, pero tampoco como no hay algo así que se produce en todos los pacientes, tampoco no es algo, digamos, patognomónico, no es algo, digamos, relevante, ¿no? Por excelencia, sino simplemente tiene esto, bueno, una importancia relativa, pero sobre todo es para el manejo también de el estudio, sobre todo para el manejo de los oncólogos, quimioterápico ayuda bastante. La siguiente. La siguiente. No, alteraciones genéticas definitivamente, no. Las alteraciones genéticas es, digamos, ahí es donde se van a producir los cambios más importantes para el diagnóstico, seguimiento y sobre todo para el tratamiento de las neoplasias.
La siguiente. Entonces, algo básico es recordarles que el cáncer pulmonar es una enfermedad asintomática, donde entran a tallar, ejemplo, los factores de riesgo, ¿no? Las enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? El factor cultural y psicológico también es muy importante, ¿no? Cuando a veces el paciente tiene dolor torácico, etcétera, y piensa que tiene algo muy grave, se niegan a acudir a la consulta rápidamente. Esperan ya sentirse bien mal para ir a hacerse un examen o hacerse un diagnóstico precoz. Eso también es parte de nuestra cultura. O hay mucha gente, más bien ahora ya la gente acude a los hospitales. Antes nuestros padres, así, para que vayan al hospital, decían, no, ¿para qué voy a ir al hospital? Ahí me voy a morir. ¿No? Entonces, eso es básico, tenerlo en cuenta. Sin embargo, hay algunos síntomas, como por decir la tos, ¿no? La tos que puede ser de diverso tipo, desde tos seca hasta tos purulenta, con expectoración purulenta, ejemplo, en caso de un absceso pulmonar, o acompañado de disnea, cuando tiene derrame pleural, ¿no? Y sobre todo lo más frecuente es el dolor torácico, sobre todo cuando la tumoración está cerca a la pleura parietal, que tiene inervación sensitiva muy evidente. Todos los síndromes de invasión mediastinal los da, pero ya será de frente cuando hay invasión mediastinal de un T4, de un estado avanzado, ¿no? Y también siempre recordarles que cuando ustedes ya están próximos a ser internos, ¿no? Acostumbrarse, ejemplo por decirle, ¿qué va a tener un paciente? A ver, Kathleen, está premiada Kathleen, nuestra delegada. ¿Qué va a tener un paciente que tiene derrame pleural? El examen físico. Respóndame, Kathleen, así como si hubiera examinado al paciente con derrame pleural y me está diciendo, doctor, también he encontrado esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que ustedes tienen que preguntarse siempre. Ejemplo, por decirle, cuando vayan a... Están en pediatría, a ver cómo hay una neumonitis o cómo hay, digamos, una neumonía viral. ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué voy a encontrar? ¿O qué voy a encontrar en un paciente con apendicitis? ¿No? ¿Qué signo voy a buscar? O con colecistitis. Igualmente en derrame pleural. Pero no se olviden de repetir siempre, y eso siempre les repito, que háganlo sistemáticamente, que respondan bien, porque eso da, digamos, la evidencia, digamos, la formación del colega, la formación del médico. Dice, a ver, hagan el examen, ¿qué escuchó? Bueno, tenía un poco de roncantes, muy vesicular, también un poco disminuido. No basta, ¿no? Entonces tienen que hacer igualito que les enseñaron perdón, que les enseñaron en medicina, ¿no? En semiología. Que vía la inspección, que vía la palpación, que obtuve la palpación, a la percusión y a la auscultación. Y de acuerdo a eso, ¿qué encontraría a ver esto? Katy, no me respondiste. En un derrame pleural. No funciona tu micro, creo. No, pero no te preocupes. Ya, además, no hay mucho tiempo ya. Esto más bien. Entonces, tendría que decir, ¿no? O el paciente podría estar disneico con tiraje supraclavicular, ¿no? A la palpación encontraríamos las vibraciones vocales disminuidas. A la percusión estaría un derrame pleural, habría matidez, ¿no es cierto? Y a la auscultación, el murmullo vesicular disminuido y o abolido. Inclusive si fueran ustedes ya un derrame pleural, le rebuscan y entonces dice, tiene pectoriloquia áfora, ¿no? Ausculta cuando el paciente está susurrando, diga, 30, 33. Y van a escucharlo como si estaría en un auricular del teléfono, ¿no? La voz bien clarita. Entonces son signos que tal cual y cosas que ustedes tienen que aprender a responder y hacerlo eficientemente. Practicar.
para que no hagan bien y hacen quedar bien a la universidad. Qué bonito ese ejemplo cuando viene un pacientito. Todo lo que nos han enseñado a leer una placa, ¿no? Qué bonito, ven. Esta es una placa demasiado penetrada, encuentran todo, lo describen completamente muy bien. Igualito tienen ustedes que prepararse para las tomografías. Yo veo que en YouTube hay cualquier cantidad de tomografías de todos los órganos. Vean, comparen. Ahí también está la formación. Aprovechen que ahora tienen tiempo de hacer algunas cosas en casa. Háganlo. Porque va a llegar el momento en que sí, tienen que ya enfrentarse al paciente, estar en la práctica más seguido y ya cuando están bien preparados, ¿no? Ustedes ya simplemente van a buscarlo ya en el paciente. Ya lo conocen porque lo han visto en la web, etcétera. Ya no se olviden, prepárense ustedes mismos. No tienen al paciente, pero tienen bastante información. Hay hasta simuladores en internet. Muy bien. La siguiente. Estimada Catherine, la siguiente. Y bueno, la indicación quirúrgica, mire, cómo a la primera consulta, el 90%, ya, digamos, de los que acuden, solo el 8% pueden ser sometidos a cirugía. Los demás son avanzados, inoperables. Ya no pasan a cirugía, todas pasan directamente a la oncología. Y es ahí más bien últimamente estamos viendo que nuestros colegas le hacen tratamiento quimioterápico y radioterápico y dicen, doctor, vaya a cirujano todas, ya no está en etapa 3A, está en un 2A. Algunos dicen, está en etapa 1, tiene que operarlo. Es cierto. Esa es la nueva forma de lo que se llama la neoadyuvancia. Tratamiento quimioterápico y o radioterápico primero y después tratamiento quirúrgico. La siguiente. Entonces tenemos los procedimientos diagnósticos. La siguiente. Ese cuadrito, nunca se olviden, ese cuadrito les ayuda a comprender muy bien lo que es la sensibilidad y la especificidad. Por supuesto que la saben, pero este cuadrito les ayuda a tenerlo siempre presente en la mente. Ya, memorícenlo, vean, ¿no? Entonces tenemos un procedimiento diagnóstico que puede ser positivo en el paciente enfermo y negativo en el sano. Perdón. Y la enfermedad que es positiva en el enfermo y negativa en el sano. ¿Qué cosa es sensibilidad? Simplemente la proporción entre procedimientos diagnósticos y enfermedad. Si yo digo, por decirte, rayos X simple para cáncer pulmonar tiene 40% de sensibilidad, estoy diciendo que de 100 pacientes con cáncer, solamente este procedimiento diagnóstico puede obtener la positividad en 40%. Igualmente la especificidad, ¿no? Es el procedimiento diagnóstico negativo en enfermedad en sano, ¿no es cierto? ¿Para qué vale esto? Al contrario, son unos procedimientos modernos y más seguros, porque estás completamente seguro. Por ejemplo, la inmunodifusión para Aspergillus tiene 100% de especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la prueba del paciente y es negativa, estoy 100% seguro de que no tiene la enfermedad. Este es el famoso, se hacen las pruebas del famoso PCR, ¿no es cierto? Las PCRs para el diagnóstico de nuestro famoso coronavirus, ¿no? Tienen alta especificidad. Es por eso que cuando son negativas, uno está completamente seguro que no tienen la enfermedad. ¿Verdad? Muy bien. Ahora sí, retroceda. Y tenemos, ¿no? Estos son los procedimientos diagnósticos que usamos. El esputo, el Papa Nicolau seriado, también cuando hacemos la fibrobroncoscopía, podemos obtener toda la aspiración que hacemos del árbol bronquial y hacer de toda esa aspiración lo que se llama el block cell, un centrifugado de las células y hacer un Papa Nicolau de esas células. Igualmente, rayos X simple todavía nos pueden valer, sobre todo cuando tiene radiografías anteriores. La tomografía lineal sí ya no la usamos, porque tenemos la tomografía axial computarizada.
o espiral multicorte. La resonancia magnética también en algunos casos son necesarios cuando es difícil el diagnóstico con el TAC. La BIPA, que es la biopsia por aspiración, sí, en pacientes inoperables. Antes sí nos obligábamos nosotros a hacer a todo paciente, por más pequeña lesión que tenga, una BIPA. Pero ahora ya no, porque tenemos la cirugía toracoscópica, ¿no? Entonces, en lugar de punzarlo, de diseminarlo, y encima todavía tiene baja sensibilidad con punción, lo que hacemos es resecar ya esa muestra, ese pequeño nódulo, lo resecamos, lo estudiamos afuera y de paso vemos cómo está el mediastino con la cirugía toracoscópica. Lo resecamos con eso, si es necesario, se abre un poquito más, se hace una ventana uniportal, o si es necesario, inclusive se hace ya una toracotomía estándar para terminar la resección. Ya, entonces ya con la toracoscopía prácticamente ya, inclusive, ¿no? La mediastinoscopía, que es un buen procedimiento de diagnóstico, pero que tiene todavía algunas áreas ciegas, ha sido superada con la cirugía toracoscópica. ¿Ya? Nosotros, ejemplo, desde que tendremos más o menos hace unos 15 años la cirugía toracoscópica, eso nos ha cambiado el chip, porque prácticamente tú tienes la oportunidad de hacer no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento rápido, sobre todo cuando son pequeñas lesiones. Entonces, la fibroscopía también es muy importante y la cámara gamma, sobre todo para ver metástasis, ¿no? En todo el cuerpo. La siguiente. Siguiente. Miren, en rayos X no hay imagen patognomónica. Siempre esto dice, uy, qué lindo, perita en dulce, este es un quistecito hiratídico. No, casi no me pide dermoide. La siguiente. La siguiente. Sin embargo, es básico preguntar al paciente si tiene radiografías anteriores. Ves una imagen radiopaca, ¿no? Que no ha cambiado en los últimos 3 meses. Ya se aleja que sea el tratamiento, que sea una neoplasia. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. O qué pena da que pacientes a veces vienen con un derrame pleural, ya toda, digamos, atelectasia y neumonitis de todo un pulmón, y hace 3 o 4 meses el paciente tenía una imagen nodular. La siguiente. La fibrobroncoscopía. ¿No? En la fibrobroncoscopía podemos ver, esa, van a ver con la doctora Bautista, ¿no? Como podemos ver desde las cuerdas vocales. Si vemos de pronto que tiene parálisis de una cuerda vocal, puede ser ya una neoplasia que infiltró el nervio recurrente laringio, ¿no? Le dice, tía, y mueve solamente una de las cuerdas. Mueve solamente una. ¿Ya? La siguiente. La biopsia, ¿no? Con control tomográfico por la famosa BIPA. Por ejemplo, en casos inoperables le hacemos de frente una biopsia. La siguiente. Y la TAC. Vean, por favor, bastante TAC. La siguiente. Por ejemplo, en sus cortes axiales es como si hubiéramos cortado al paciente en dos y estamos viendo de los pies, de la parte axial, ¿no? Entonces, estamos viendo nosotros a nuestra izquierda el lado derecho del paciente, a nuestra derecha el lado izquierdo. La siguiente. Vamos avanzando los cortes y vamos a llegar a la carina. Miren cómo la salida del lóbulo superior derecho, qué bonito se ve. Ahí está el B3, o sea, el segmento anterior del lóbulo superior derecho. A ver, señáleme, mi querida Kathleen. El segmento anterior del lóbulo superior. École, muy bien. Miren cómo la parte bronquial se ve radiolúcida y la parte opaca es las ramas de la arteria pulmonar. Van como en cañón de escopeta, juntitos, y casi tienen el mismo diámetro. ¿Ah? La siguiente, más abajo pasamos el lóbulo superior, vamos al bronco intermedio. La siguiente, miren cómo se ve la salida del lóbulo medio con su segmento lateral y medial, ¿no? Y al frente el segmento 6. Muy bien en el izquierdo, miren cómo se ve el segmento 6, qué bonito, ¿no? Como hito de golf. En el otro lado también está tapadito por la flecha,
pero en el otro lado se ve la salida, a ver, la salida, Kathleen, del lóbulo medio. Lado derecho. Estás en el izquierdo, ¿no es cierto? En el pulmón derecho. Muy bien, esa sería el lóbulo medio, con su segmento lateral y medial. Miren, por favor, tomografías. Van a darse cuenta que de pronto van a empezar a ver como si nada, pero ese ya es el examen por excelencia. Nosotros no podemos operar a un paciente que no tiene tomografía. La siguiente. Los basales y la siguiente, y nos vamos a la ventana mediastinal. Esta sería la ventana pulmonar y esta sería la ventana mediastinal donde no se ve el pulmón. Algo a tener presente, ¿no? Que tenemos, digamos, cortes axiales, tenemos cortes coronales que fueran como si fueran radiografías frontales y tenemos cortes laterales. La siguiente. La siguiente, ahí está más chiquito. Miren cómo en una tomografía en su ventana mediastinal podemos ver el mediastino completamente. Y podemos ver los ganglios paratraqueales en estos cortes, miren. ¿No? Miren cómo en la siguiente, mejor la siguiente. Acá vemos, miren, en el primer cuadro ven la aorta, primero la cava superior y la aorta. Y ven, a ver si ya ven dónde está la tráquea y dónde está el esófago, Kathleen. En el primer cuadro, en el primero. Muy bien. La tráquea. Ese es el esternón. No, la tráquea está abajo, está radiolúcido, Kathleen. ¡Ay, cole! No, ese sería el botón aórtico. Ahí está la tráquea y atrás el esófago. Mira qué bonito se ve. ¿Se dan cuenta cómo en el lado derecho de la tráquea no hay nada? Y los ganglios, digamos, paratraqueales derechos están detrás de la vena cava. Señáleme la vena cava, que es un puntito al lado del botón aórtico arriba, por encima de ¡ay! Esa sería la cava y el espacio donde está tu rojito sería el espacio retrocavo, donde están los ganglios paratraqueales derechos. Ahí uno los busca. Y si estarían en el izquierdo, también los veríamos. ¿Por qué? Porque estarían empujando, digamos, el botón aórtico. Entonces, de tal manera que uno puede objetivar los ganglios paratraqueales. Miren en el segundo cuadro cómo se puede observar la vena ácidos que viene de atrás de las intercostales a unirse con la vena cava superior. ¿No? La vena ácidos, miren, la parte de la cola de la cometita que es la cava, ¿no? Que está rodeando en el lado derecho la tráquea. Esa sería la vena ácidos, mira, que está yendo a la cava superior. ¿Y dónde estaría la aorta ascendente? Al lado de la cava superior. Y la descendente estaría al lado de la columna. ¿No? Entonces, miren, por favor, bastante tomografía para que puedan rápidamente ustedes objetivar también cualquier situación. La siguiente. Nos vamos más abajo y vemos ya la carina. Miren cómo la carina acá en este caso es negativa la carina. Ven el bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿no? Se puede ver ahí la pulmonar bifurcándose, ¿no? La aorta ascendente, la aorta descendente. La siguiente. Miren cómo se ve un nódulo. Ojo, cuando pedimos tomografía para descartar cáncer pulmonar tenemos que pedir tomografía con contraste de tórax, hemiabdomen superior y de cerebro, de una vez los tres en uno. ¿Verdad? De tórax, hemiabdomen superior y cerebro. O cráneo. O cráneo. ¿No? De tal manera de que ustedes puedan objetivar, digamos, los sitios, puedan objetivar mejor una tomografía en caso de cáncer. La siguiente. Miren cómo también acá los ganglios prácticamente están creciendo dentro de la luz ya de los bronquios. Extendido eso. La siguiente. ¿No? Tendrían ya un mal pronóstico cuando hay ganglios. ¿No? Antes se consideraba que era algo positivo mayores de 1 centímetro, pero no, ahora ya desde los 6 milímetros son considerados ya probablemente positivos o ganglios que puedan ya tener metástasis, puede estar ya comprometidos los ganglios. Siguiente, desde 6 milímetros, la siguiente.
Entonces acá miren cómo en esa tomografía también podemos ver hasta la aurícula izquierda. ¿Ven la aurícula izquierda, Kathleen? Y la aurícula derecha en el primer cuadro. En el primero, no, ese es en el primero. Por delante, ajá, esa sería la aurícula derecha y abajo, la aurícula, abajo, eso sería el ventrículo. A esa sería la aurícula izquierda. Miren, pueden ver ahí el tabique interauricular y todo. ¿Ya? La siguiente. Siguiente, muy bien. Siguiente. Y tenemos la cirugía toracoscópica. Ese es el aparatito que tenemos, nuestro juguetito. Un equipo de alta definición, STOR, que prácticamente nos ayuda bastante. Hacemos con eso ya no solamente la resección de cualquier nódulo, sino el estudio completo de todo el mediastino. Y podemos sacar muestras y todo para ver si hay o no compromiso mediastinal. ¿Ya? Entonces ya se ha convertido en el procedimiento de diagnóstico por excelencia, la toracoscopía. Y con la facilidad que si tú no puedes resecarlo, toracoscopía pues hacer ya una ventana uniportal, o sea, aumentar un poquito los cortes a 3, a 4 centímetros, o un poquito más una toracotomía mínima, o un poquito más una toracotomía estándar. ¿Verdad? Muy bien, la siguiente. Acá, ¿no? Ejemplo por decirte, hay lo que le llaman la ecografía, ¿no? Transbronquial, para hacer biopsias por transbronquiales, ¿no? Pero esto se ha visto que no hay un cambio, digamos, significativo. Lo real es de que el único procedimiento que llega a los mediastinos completamente es el procedimiento de la base, o sea, la cirugía videoasistida, la cirugía torácica videoasistida, o las famosas toracoscopías, o toracostomías por BATS, ¿ya? Se ha demostrado que es lo mejor en estos momentos. La siguiente. La siguiente, Kathleen, ya estamos en las 9. Eso ya después ven, vamos al cuadro ya. Después lo ven, ya ven. Siga al cuadro de tratamiento quirúrgico. Ahí está. Miren cómo hasta la etapa 2A, ¿no? Perdón, hasta la etapa, perdón, 2B es resección. Después vamos a ver en otro cuadro también la supervivencia, sobre todo en cáncer pulmonar de células no pequeñas, es aceptable. En cambio, a partir de la etapa 3A, se puede hacer la resección paliativa y tratamiento complementario o adyuvancia se llama eso, con quimioterapia y o radioterapia. O a veces se hace lo que se llama la neoadyuvancia. Primero se tratan con quimioterápicos a dosis subcancericidas y una vez que disminuye la etapa, se pueden operar. Esto prácticamente no ha cambiado en los últimos tiempos, a pesar de que sí han mejorado los tratamientos. El tratamiento quimioterápico están mejorando tremendamente porque están usándose ya los famosos anticuerpos monoclonales. Se dice que el desarrollo futuro, por ejemplo, en algunos países, en ejemplo en Estados Unidos, están haciendo anticuerpos para el mismo tumor del paciente, por supuesto todavía con altos costos. O sea, no digamos anticuerpos monoclonales estándar, sino para el mismo tumor del paciente le hacen sus anticuerpos y les tratan. Muy bien, la siguiente. La siguiente. Más, avance. Eso no es que lo debo hacer. Ay. Anterior, creo. Para ver el cuadro. No, miren, la supervivencia en 5 años. Estadio 1, 60-75%, estadio 2, 40-55%, estadio 3A ya disminuyó ostensiblemente, ¿no? Eso más o menos son las cifras que se manejan ahora, pero que no han cambiado prácticamente en los últimos años. Todo depende entonces del diagnóstico precoz.
de pensar en cáncer pulmonar rápidamente y tratar de llegar al diagnóstico rápido para poder darle una oportunidad de vida a nuestros pacientes. Si es cáncer de células pequeñas, sí, el pronóstico se nubla, porque no hay un tratamiento efectivo todavía. Sin embargo, en algunos pacientes diagnosticados a tiempo pueden tener alguna posibilidad, digamos, de mejora de la supervivencia. Muy bien, queridos alumnos, yo pienso que hasta aquí llegamos en cuestión de cáncer pulmonar. Si hubiera alguna pregunta. Entonces, un pequeño receso de 5 minutos y empezamos el seminario. No lo corten, ahí nomás seguimos, ¿ya? Sí, gracias, doctor. Correcto, así que